les ha pasado que a veces cuando uno duerme por la noche, no necesariamente descansas y no necesariamente al otro día te despiertas así como fresco como lechuga o con toda la energía del mundo? Muchas veces uno siente que no descansa por la noche. A veces, por ejemplo, hay veces que a la gente le cuesta, si a alguno de ustedes les cuesta dormirse, les duele la cabeza muchas veces cuando se van a acostar. Hay gente que padece muchas veces de insomnio y le cuesta quedarse dormido. Hay veces que en la noche, en vez de que te dé sueño, muchas veces llega un momento en donde estás muy cansado, muy cansada, pero tu cuerpo todavía está activo, tu mente todavía está activa. El pan de cada día me dice ahí Marcelo y me dice Eduardo también. Y lo mismo, a veces uno duerme 8 horas, uno duerme 10 horas o lo que sea, igual te despiertas cansado. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, primero que todo, te pregunto, ¿te gustaría despertarte descansado, despertarte descansada? ¿Te gustaría saber cómo dormir de una forma mucho más eficiente, que tu cuerpo descanse, que tu cuerpo se recupere? Como dice ahí la Dani, de 9 a 10 horas ya amanezco agotada, me pasa todo lo que dijiste, mi mente no está en sincronía con mi cuerpo. Maravilloso, eso es lo que vamos a aprender a cambiar. Entonces, pero antes de eso, déjame contarte cómo yo llegué a entender y cómo llegué a descubrir cómo hacer estos cambios y por qué era importante hacer estos cambios y que marcaron drásticamente la diferencia en los niveles de energía con los que yo me sentía el otro día. Yo no te voy a mentir, de repente hay veces que me puedo despertar con un poco de sueño, pero es un poco de sueño, ya no me sentía destruido, ya no me sentía como que no había descansado nada. Entonces, antes de que iniciara todo este tema de la pandemia, antes de que quebrara nuestra empresa del sector inmobiliario, nosotros teníamos un ritmo de horario normal, por así decirlo, desde levantarnos temprano. Yo salía a la oficina temprano en la mañana, llegaba en la tarde-noche, pero mi ritmo laboral, por así decirlo, era de día. Bien, entonces era un poco más sencillo adaptarme a ese ritmo. En cambio, cuando viene la pandemia y nosotros quebramos la empresa y nos volcamos al mundo digital, todas las actividades que nosotros desarrollábamos, principalmente la gente se reunía de noche. Entonces pasamos de ser trabajadores o emprendedores que trabajaban de las 8 o 9 de la mañana hasta las 6, 7 u 8 de la tarde, pasamos a ser personas, y yo en lo particular, que mi día partía a las 9, 10 de la noche después que se dormían mis hijos y terminaba a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, y habían veces donde yo decía, a ver, si me acuesto a las 5 de la mañana, contaba las horas. Yo decía, a ver, ya, me acosté a las 5, no sé si a ustedes les pasa que uno cuenta las horas que uno quiere dormir para ver si es que más o menos descansa. Entonces yo me acostaba a las 5 y me decía, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, 11 y media, tirado para las 12 y conversaba con mi esposa a ver si es que mañana, porque hoy día me había acostado tan tarde, me despertaba más tarde. Y ella me ayudó mucho en ese proceso porque los niños no perdonan, entonces se levantaban igual temprano y ella es la que se levantaba temprano en la mañana para dejarme a mí dormir un poco más. Pero yo, independiente que haya dormido las 6 horas o las 8 horas, me despertaba destruido. Yo decía de que aprendí a fabricar zombies, porque era la mezcla perfecta. Era energizantes en la mañana, o sea, energizantes durante el día y energizantes en la noche, café por la noche, me dormía a las 4 o 5 de la mañana y el otro día yo literalmente que poco menos que sentía que me arrastraban para levantarme. Entonces yo me sentía destruido, de repente se me iban a despertar mis hijos y se me tiraban encima, pero a mí me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, estaba cansado, pasaba casi una hora completa como para que mi cuerpo recién así despertara. Y resulta de que como que mi cerebro de poquitito se iba conectando, y porque me tomaba una hora para despertar y después como recién a las 2 horas como que me sentía activo. Pero como necesitaba sentirme activo rápido, empezaba a consumirme un ciclo, por así decir, destructivo. Porque como me sentía tan cansado en la mañana, lo primero que hacía era levantarme y tomarme a veces 1 o 2 tazas de café, a veces mucho más cargado de lo normal. Y si no me despertaba con el café, sabía que tenía un energizante en el refrigerador y me tomaba un par de sorbos. Y eso es lo que sinceramente a mí me permitía despertarme para empezar a funcionar, porque ya sabía que tenía que nuevamente meterme al computador para avanzar lo más rápido posible en ese proceso. El problema es que eso fue acumulativo. Entonces, era un día de la misma forma y después llegaba la noche y me acostaba nuevamente 2, 3, 4 de la mañana. Al otro día, nuevamente levantándome a las 10, 11, 12 de la tarde para iniciar mi día. Nuevamente porque me sentía tan cansado y agotado. Nuevamente café, nuevamente energizante. Y se hizo un ciclo destructivo en donde yo no hallaba forma de realmente sentirme con energía sin la necesidad de un estimulante externo.
Y yo mismo me decía a mí mismo que probablemente si ustedes se encuentran hoy día haciendo cosas más de noche, yo me decía, es que no puedo hacerlo otra hora. No puedo, porque en el día hay mucho ruido, no me concentro, o está el ruido de la casa, por así decirlo, los niños. Yo igual me armé una oficina en mi casa que es más cerrada, pero obviamente no es lo mismo cuando tú estás tranquilo y hay tranquilidad o silencio. Y yo decía, es que me concentro mejor en la noche. Puedo trabajar mejor en la noche, como que me fluyen las ideas mejor en la noche. Y al final era una forma de justificar, para mi mente era una forma de justificar el hecho de que no estaba tomando decisiones para hacer ciertos cambios y porque tampoco tenía la información necesaria. Entonces todo este ciclo, que prácticamente duró un año completo, sobre todo el primer año de la pandemia, yo estaba completamente destruido en el sentido de metido en este círculo sin saber cómo salir. Bien, sin saber cómo salir. Habían veces que necesitaba los fines de semana, dormía más, o a veces me acostaba un poco más temprano y hacía lo contrario. En vez de dormir 6 horas, dormía 9 horas, 10 horas para tratar de que mi cuerpo se recuperara más, y era como peor. O sea, sentía que literalmente yo estaba pegado en la almohada, o que me levantaba y la almohada me acompañaba, porque no sentía que realmente estaba descansando. Cuando empezamos a investigar y yo me empiezo a topar cuando estaba entrenando, de partida, como les dije, o sea, no eran personajes que se encuentran en Latinoamérica, entonces por eso que tampoco estaban en mi radar. Y cuando empiezo a aprender las diferentes estrategias y cómo funciona el sueño, cómo funciona el cerebro por la noche, por qué el cerebro no descansa, todo me iba haciendo clic. Y yo iba diciendo, por eso, ahora entiendo. Y algunas cositas te las voy a explicar ahora. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es el hecho de que el cerebro... Yo estos días les he hablado de que finalmente los niveles de energía funcionan mucho con los ciclos de las hormonas, ¿bien? Y la química del cuerpo. Entonces, por ejemplo, les he conversado de que en la noche, si ustedes, por ejemplo, se encuentran muy estresados, si es que hay mucho calor, aumentan hormonas del estrés. Y esas hormonas del estrés inhiben las hormonas inductoras de sueño y no te permiten descansar. Y no te permiten descansar bien. Pasa lo mismo, por ejemplo, desde la perspectiva de cuando tú te quieres ir a dormir, el reloj circadiano del cuerpo, que es el reloj que finalmente comanda el hecho de que cuando tú te despiertas, tu cuerpo, cuando empieza a recibir la luz del día, no artificial, la luz solar, que tiene que ser idealmente la luz solar, aunque esté nublado, tienes que salir un ratito al aire libre y poder tomar el sol, bien, para que te lleguen esos rayos a toda tu piel, a tu vista, a tu cerebro, porque eso activa, es como que le da el puntapié inicial al inicio del reloj del ciclo hormonal del cuerpo. Bien, como tu cerebro se despierta a la luz del día, aumentan las hormonas del cuerpo que te permiten despertar, básicamente, empezar a producir más energía, y le indican a las células del cuerpo que es hora de levantarse y de despertarse. Empieza este reloj y este ciclo. El ciclo de hormonas, por ejemplo, del cortisol, que es una hormona, muchas veces la gente la asocia como una hormona mala porque se menciona mucho con las hormonas del estrés, pero no es una hormona mala, sino que simplemente, obviamente, cuando la estamos experimentando sin ningún control, se convierte en una hormona perjudicial cuando es secretada constantemente, producto de estrés del trabajo, de otro tipo de cosas. Pero el cortisol es el que comanda el ciclo hormonal en la mañana. Entonces se eleva y en el transcurso del día empieza a disminuir. Y cuando empieza a disminuir, empieza a activar diferentes tipos de hormonas que no es necesario sabérselas, pero empieza a activar diferentes ciclos de hormonas cuando va cayendo el cortisol, y hasta el final que va activando a la melatonina. Que la melatonina es un químico que le va diciendo a tu cuerpo, cuando se empieza a ir la luz del sol, bien, es una indicación para tu cuerpo, y le empieza a indicar al cuerpo que es hora de ir a descansar. Porque recuerden, nosotros biológicamente hemos sido diseñados durante años, durante siglos, para que el ser humano se despierta al sol y se vaya a dormir cuando el sol se apaga. Entonces, por eso que estamos regulados por este ciclo hormonal. Entonces, en la mañana se eleva el cortisol y va disminuyéndose hacia la noche, y en la noche, cuando se va apagando la luz del sol, es el momento donde se empiezan a estimular otras hormonas como la melatonina, que son las inductoras de sueño. Y la melatonina es la que le indica al cuerpo el momento que tiene que ir a descansar, que se activen los procesos de regeneración celular, que se activen los procesos de regeneración de ADN, que se repare el cuerpo, que se eliminen los desechos y que empiece el proceso regenerativo del cuerpo, para el otro día amanecer con energía. Entonces, ¿cuándo inician esos procesos en más alta intensidad? En la noche.
piensa en lo siguiente. Yo decía, antes de explicarte ese punto en particular, yo me preguntaba, yo miraba a mis hijos, los que tienen hijos pequeños me van a entender. Yo miraba a mis hijos todos los días y decía, ¿cómo lo hacen? Porque se despertaban a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, con una energía pero increíble. Y a veces uno puede pensar, no, pero es que son niños. No, es que es el mismo cuerpo, es el mismo químico, son las mismas estructuras. Y yo decía, pero ¿cómo lo hacen? Y se despertaban, pero el día anterior habían jugado, corrido, saltado. Y el otro día, pero así, como si nada. Es como que ellos abren los ojos y quiero jugar. Así, pero automático. Y yo los miraba así como con una envidia sana y decía, ¿cómo mierda lo hacen? No entiendo, si yo como lo mismo. No me explico. Hasta que aprendí lo que les quiero enseñar, entendí por qué se recargan con tanta energía. Y no es que sean niños y es como que recién por así decir, su cuerpo está a 0 kilómetros. No. Era el hecho de que mi esposa sabiamente, cuando desde muy niños, ella les hizo, bueno, todavía son muy niños, pero desde guaguas, ella les empezó a crear el hábito de acostarse temprano. Entonces, por ejemplo, mis hijos cerca de las 6:30 de la tarde ya se empiezan a preparar, porque a las 7, 7:30 ellos cenan. Bien, para las 8 que se van a dar una ducha y a las 8:30 ya se están yendo a dormir. A veces a las 8:30 ya están dormidos o a las 9 a todo reventar están dormidos. Inconscientemente, inicialmente ella cuando creó esa rutina, la creó para que ellos justamente tuvieran esta rutina y también nos dejaran a nosotros como papá, entre comillas, descansar un poquito de toda la intensidad y sobre todo ella, toda la intensidad que significa tener niños pequeños que finalmente son súper dependientes de los papás y mucho más de la mamá. Entonces, nosotros tenemos amigos que de repente veíamos que sus hijos están despiertos a las 11 de la noche, 12 de la noche, o sea, menos descansas porque te consumen tu energía por tu atención. Entonces, ella le creó el hábito, finalmente, de que a las 9 de la noche, a más tardar, ellos ya están durmiendo. Entonces, maravilloso, porque también como pareja te permite disfrutar. Después de las 9 tú te puedes organizar, puedes ver una película de Netflix tranquilo si tú quieres, lo que sea, puedes hacer cualquier cosa, te puedes organizar por el hecho de que tú ya sabes que ellos a esa hora están durmiendo. Al inicio no fue nada fácil, al inicio eran peleas por ir a acostarse, al inicio a veces estábamos como 30, 40 minutos tratando de que se durmieran, hasta que se les creó el hábito. Y hoy día ellos ya a esas horas ya están adaptados para ir a dormirse y es una maravilla. Pero por lo mismo también se despiertan tan temprano, porque se van a acostar muy temprano. Pero cuando yo aprendí lo que les voy a enseñar ahora, entendí por qué ellos se despiertan con tanta energía. Porque resulta de que las hormonas que reparan en mayor medida el cuerpo, que activan la producción de reparación, es la hormona del crecimiento y la misma melatonina y entre otras hormonas antioxidantes. Y esas hormonas se encuentran en sus niveles más altos en los horarios de las 9 de la noche y las 2 de la mañana. Es el horario de mayor productividad para la reparación del cuerpo. Y normalmente nosotros, y ustedes probablemente también, a las 9 y a las 2, entre las 9, 11, 12 de la noche, todavía estamos funcionando. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente tú puedes llegar a tu casa o terminas en parte de tus actividades, a las 8 de la tarde estás destruido, 7 de la tarde estás cansadísimo. Pero resulta que más o menos como a las 10, 11 de la noche, nuevamente te prendes. Como que nuevamente te da energía. Pónganme aquí en el chat un sí si es que les ha pasado. Que hay una cierta hora de la noche, entre las 10 y las 11 de la noche, que nuevamente estás con energía. ¿Y uno qué tiende a hacer con esa energía? A meterse al computador, a trabajar, a ver Facebook, a ver redes sociales, a ver Netflix. Pero lo que nosotros no sabíamos, y antes de esto tú no sabías, es que ese aumento de energía es producto que tu cuerpo se ha preparado biológicamente para estimular las hormonas metabólicas que se encuentran en el cuerpo. ¿Pero para qué? Para que entre las 9 de la noche y de las 2 de la mañana aumentan los niveles energéticos para que tu cuerpo pueda reparar el cuerpo. Porque se necesita energía. Exacto. Eso dice que si yo hace un ratito atrás, hace 30 minutos más, estaba que me caía del sueño y ahora ya no tengo sueño. Porque esa energía que tú estás sintiendo, Dani, esa energía que tú estás sintiendo, Eduardo, es la energía que tu cuerpo debería utilizar para poder
reparar la célula, para poder regenerar el ADN, para poder reparar tu cuerpo, para poder limpiar de las toxinas que tienen que se han acumulado todos los desechos metabólicos durante el día. En tu cerebro se han acumulado muchos desechos metabólicos y el cuerpo en ese horario tiene que empezar a eliminar ese sistema, todo ese químico sucio, por así decirlo, a través del sistema endocrino, y tiene que limpiar el cuerpo, tiene que regenerar las células, tiene que eliminar todas las toxinas para que tu célula se encuentre de forma óptima para seguir funcionando. Es como, de repente, por ejemplo, no sé, es como que si de repente no te bañaras en una semana. Imagínate lo siguiente. Imagínate que no te bañas en una semana, no te bañas en 2 semanas. Obviamente no te vas a sentir cómoda, no te vas a sentir cómodo, probablemente te vas a sentir raro, ¿no? Como que ni siquiera te van a dar ganas de salir a hacer algo. Imagínate te invitan a una reunión o te invitan a una fiesta y tú llevas una semana sin bañarte. Pregunta, ¿sales a la fiesta? Probablemente no, muy difícilmente vayas a salir, porque no te sientes como imposible salir así, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con tus células. ¿Qué significa para tus células salir? Significa estar despiertas al otro día con toda la energía del mundo, con la mejor ropa, con la mejor cara, maquilladas al completamente, totalmente fuerte para tus células para salir a funcionar. Pero eso no ocurre porque te consumiste toda la energía viendo Facebook, viendo Instagram, haciendo cualquier otra cosa, emprendiendo, viendo tu computador, lo que sea. Lamentablemente, estamos desaprovechando la energía metabólica que se crea para que nuestro cuerpo regenere el cuerpo, para que nuestro cuerpo se repare, para hacer otro tipo de cosas, porque nadie nos había educado cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo entendí eso, tal cual como dice la Dani, ahora todo tiene sentido, yo dije exactamente lo mismo en relación a mis hijos. Ahora todo tiene sentido. Ahora entiendo por qué tienen tanta energía a primera hora de la mañana. Ahora entiendo por qué se despiertan pero así totalmente prendidos en la mañana. Porque claro, inconscientemente, el hecho de que ellos se vayan a acostar a las 9 de la noche, bien, finalmente sacan el mayor provecho de las horas más productivas de reparación de su cuerpo, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, y ellos ya... esa hora es la más productiva para poder reparar tu cuerpo y duermen completamente y finalmente es lo que les permite a ellos al otro día tener los máximos niveles naturales de energía. Esa es una de las razones por las que independientemente yo cuando me acostaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, durmiera 9 horas, 8 horas, 10 horas, 6 horas, no es lo mismo a la hora que te vas a acostar. ¿Por qué? Porque la energía que se necesita para poder reparar el cuerpo ya está consumida. Entonces te vas a acostar a las 4 o 5 de la mañana sin energía. Tu cuerpo intenta hacer algo con la muy poca energía que tiene, pero más encima con todo el resto de... Imagínate, tiene todo el desecho metabólico de todo el día. Y más encima tiene todo el desecho metabólico de toda la noche, producto que te quedaste haciendo cualquier otra cosa, bien, menos que tu cuerpo estuviese aprovechando el tiempo para poder reparar. Entonces es una cantidad enorme de desecho metabólico acumulado. Es como que te echaras barro y más encima más barro y como 7 capas de barro. Lógicamente solamente con pasarle un pañito a tu piel no va a salir. Es lo mismo que pasa con tus células. Entonces te acuestas a las 4 o 5 de la mañana, lamentablemente el cuerpo ya no tiene la energía necesaria para poder reparar todas las células o todos los desechos metabólicos y todo lo que necesita reparar.